Es decir, la conciencia de especie significa el tener una memoria como especie, como naturaleza. Y esa naturaleza no está, esa conciencia no está, digamos, centrada o arraizada o enraizada en la ciudad, sino en la naturaleza. Si somos naturaleza y hemos vivido el 99.99% de nuestra historia como una especie más en el ámbito rural, nosotros tenemos una conciencia de especie que la hemos perdido en las ciudades, ¿no? Que, digamos, se ha convertido en una amnesia, ¿no? Pero que en este periodo tan aciago de nuestra existencia y de la existencia de muchas otras especies más, y bajo el influjo de la globalización, que implica el necesario achicamiento del planeta, porque ya lo podemos tener aquí en la mano, ¿no? ¿Sí? Nos sentimos bien poderosos, vamos, tomamos la foto desde arriba y vemos el planeta, ¡ay, qué chiquito es!, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso ha implicado una serie de relaciones que no habíamos establecido como especie desde nuestro origen cazador-recolector. Por lo tanto, se produce una hibridización, neorurales, gente que retoma con su conciencia de especie la necesidad de ampliar la diversidad, la necesidad de hacer cosas que el capitalismo nos orilló a olvidar, ¿no? Especialmente aquellos que viven en la ciudad, ¿no? En noviembre del año pasado, sí, creo que estuve aquí en Cali en noviembre del año pasado, octubre, no me acuerdo, alguien me llevó a ver los árboles de Cali, ¿no? Y los huertos de Cali, y empecé a ver una gran diversidad y unos manejos y unos usos. De hecho, creo que ya hay una lista de las especies, ya, digamos, unas cosas bien interesantes, y hay el crecimiento de ciertas especies, y hay una manera de adaptarse bajo condiciones urbanas con esa conciencia de especie para buscar esto. Les puedo dar un ejemplo muy sencillo, pero nos estamos desviando, pero les puedo dar un ejemplo de ello. Los migrantes mexicanos, cuando cruzan la frontera y llegan a Chicago, lo primero que hacen al tener un lugar estable es poner el cuadro de la Virgen de Guadalupe y tener fotos de su nicho, de su lugar, y buscar quien hace tortillas y, si pueden, cultivar las semillas adaptadas al frío de Chicago, ¿no? Es decir, hay un apego cultural, pero más que un apego cultural también hay un apego de especie, ¿no? Es decir, esto es de donde yo he comido, esta es mi experiencia como especie y la traslado. A lo mejor la vuelvo más cultural, el caso de la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es nada menos que la Nana Tonantzin. La Nana Tonantzin es la madre tierra para nosotros. El hecho de que 5 millones de mexicanas y mexicanos vayan cada 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, no entienden ni a qué van, no saben ni por qué van, digamos, no hay una conciencia porque es una costumbre. Usted, como por ejemplo los musulmanes, cuando yo vivía en Europa, yo le preguntaba a mis amigas y amigos musulmanes, ¿por qué vas a la Meca? Porque es necesario ir 2 veces a la Meca, punto, acabó, no hay una reflexión. ¿Por qué vas a misa de 6 o de 12? ¿Por qué hacemos un ritual a la hora de defender las tesis o las candidaturas? Y es un ritual, y ahora habla usted, y ahora se apaga esto, y usted no puede hablar. Todo un ritual, toda una misa, ¿no? Son misas, ¿no? Son rituales. Entonces, claro, que están bajo costumbre, y uno no se pregunta. Yo estuve, por ejemplo, en una universidad en Holanda, donde antes de defender la tesis de doctorado se tenía que rezar, ¿no? Esto lo haces en México y te cuelgan, ¿no? No, señor, división entre los poderes, ¿no? El Estado es laico y la Iglesia, sin tener propiedades porque se las quitamos por ladrones, puede hacer su show en su iglesia, que es del Estado, ¿sí? Y hasta hace poco no podía salir con las vestimentas que utilizan, ¿no? Ya la neoliberalización ha permitido todo este rollo, y de repente pues ves a una serie de personajes en la Ciudad de México que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero que esta globalización lo que hace es hibridizar, ¿no? Entonces, esa es una riqueza. Pero ¿riqueza para qué?
o potencialmente puede ser una riqueza, pero como contrarrespuesta tienen ustedes al neofascismo, que está bien instalado en América Latina, y que no digo nombres, y que no digo lugares, porque no quiero ofender, pero que está aquí y ahora, ¿no? Y tenemos el neofascismo europeo, que está creciendo en poder, y tenemos al Vox, que es este nuevo partido neofascista, y tenemos en Holanda, en Austria, en todos lados, que son unos corruptos ladrones misóginos, y además esconden su homosexualidad o bisexualidad, discriminando a quienes lo son de manera más libre, ¿no? Entonces, hay unas maneras de reconstruir la conciencia de especie, y otras son, digamos, acrecentando nuestro racismo blanco y, en fin, ¿no? Con todo esto, para cerrar esto, porque si no me alargo, hay pueblos que no entienden qué es un agroecosistema, ¿no? Oye, los agroecosistemas, ¿no? La agroecología estudia los agroecosistemas, es como fumarse un churro, ¿no? Es como darse un toquecito de cosa sabrosa, ¿no? Para decir tarugadas, ¿no? Porque la ecología dice que los ¿dónde están? Yo no conozco a un agroecosistema, ¿no? No he tenido la ocasión de saludarlo o de decir, estoy en un agroecosistema. Son miradas, abstracciones, conceptos abstractos para explicar unas relaciones entre objetos que permiten la reproducción de la vida y que están segmentados de la cultura, ¿no? Pero a mí no me molesta el concepto de agroecosistema. Cada quien con su cada cual. Allá ustedes. Pero, porque puede ser funcional en la medida en que nosotros tratemos de entender una serie de cuestiones, y entonces puede ser funcional, puede ser muy interesante, y adaptamos esa metodología, esa teoría, y perfecto, ¿no? Pero los indios no, los indios, ni los afros, ni los campesinos ven allá está mi agroecosistema, profe. Sí, ese es un agroecosistema agroforestal, sí, muy diverso, mega, no sé qué, por favor, ¿no? Ese es nuestro rollo, ¿no? Pero lo que no permitimos es que haya otras palabras como finca, que sean cosas concretas en el paisaje, en donde se puedan analizar esas relaciones, y no necesariamente esas relaciones son de competencia, pueden ser relaciones de reciprocidad. Cuando yo voy a cultivar mi milpa, maíz, frijol, calabaza y variantes, en medio de la milpa pido a la madre tierra y le doy de comer y de beber mezcal y tequila antes de que yo coma y yo beba. Primero está ella y después estoy yo. Y le digo, discúlpame mucho, te voy a herir. Voy a pasar el asadón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por favor, este es para el bien de todos. Después tendrás tu recompensa. Claro, en un laboratorio que vayamos a hacer un análisis, y antes de hacer el análisis, discúlpame semilla, ¿no? Pues como que no queda, son discursos y contextos muy diferentes. Pero cuando se da la cosecha, regreso al mismo lugar, le hago así a un guajolote, pavo para ustedes, le pongo la sangre en medio de la tierra porque la tierra está hambrienta y quiere sangre. Y antes de matar al guajolote le pido permiso y le digo, discúlpame, te voy a matar, pero como compensación voy a hacer que haya 10 guajolotes más en mi patio. Es decir, relaciones que se establecen en términos de compensación y de equilibrio. Eso, digamos, lo que produce son sistemas sociocósmicos en donde se trata de restablecer el orden, porque compañeros, los pueblos indígenas no son armónicos, ¿no? Eso solo los hippies y Greenpeace y, sí, maestros, los indígenas son armónicos, buena onda, chido, ¿no? Por favor, la mentalidad de los pueblos indígenas es restablecer el orden porque viven en un caos. Y cuando yo voy a Pasto a dar un curso y hay 400 maestros pastos, lo primero que me piden es armonizar, salir del caos, límpiate, saca todo lo mal que traes, hazlo para poder decir lo que tú tienes que decir.
armonicemos. Y esos ejercicios de armonización es porque vivimos en un caos. Y porque las relaciones entre la planta, el animal, la roca, la lluvia, el agua, la luna, etcétera, etcétera, son relaciones políticas. Tengo que negociar con mi tierra. Si mi tierra no me da cosecha, la regaño. No es como en la misa, a ver quién se atreve a regañar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hija de, ¿no? A ver quién se atreve a blasfemar, ¿no? Acá sí se puede decir, no me correspondiste, no fuiste fiel conmigo, no hiciste esto, pero yo voy a seguir siendo una persona que te seguirá dando de comer. Quizá yo cometí un error y por lo tanto me iré a sanar y por lo tanto haré ritual. Cosas que para nosotros, pues miren, sí están, ¿no? Porque si uno se porta mal, va a la cajita esa de la iglesia y se pega, ¿no? ¿Qué hiciste? 4, no sé, porque yo no he ido a esas cosas, pero acaba uno flagelándose, ¿no? Y ya fuiste a, ¿cómo se llama? A confesarte. Confieso que he pecado. Y el padre más pecador, ¿no? Que el pecador le dice, sí, mi hija, 5 padres nuestros, sé mejor, ¿no? Y te tira un rollo moralino, ¿no? Cada quien se la cree, yo lo respeto, porque también es, digamos, un ejercicio psicológico que permite restablecer la armonía, ¿no? Entonces, cada quien, ¿no? Yo no lo hago, pero hay que respetarlo. Perdón si me burlo, perdón si soy sarcástico, pues, pero lo digo en el sentido menos de cuestionar estos procedimientos, sino más bien cómo actuamos, ¿no? Cómo lo dramatizamos, porque en realidad somos teatreros, ¿no? Vivimos un drama cotidiano, ¿no? Aunque no nos damos cuenta, ¿no? Porque nuestras costumbres están normalizadas, naturalizadas, y hay que ser así, y hay que vestirse asado, todo el mundo, ¿no? Y suavecito, bla, 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 ¿no? No es así en el caso de los pueblos otros, ¿no? Donde caos y orden están en constante tensión, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, pero nunca están separados. Nunca están separados. No hay una separación entre masculino y femenino, no hay una separación entre noche y día, no hay una separación entre muerte y vida. El caso más ejemplar de ello es que nosotros celebramos la muerte en México. Le cantamos, le bebemos y somos felices. ¿Por qué? Porque regresan nuestros muertos ese día a celebrar con nosotros. Día de regocijo, y porque los muertos no existen para nosotros, porque pasaron a otro plano, están allá, no en el infierno, porque nosotros no creíamos en el infierno, creíamos en el mundo de abajo donde vivían los ancestros, que nos mandan mensajes para decirnos, no, así no, mira, tienes que hacer esto, la chagra es así, mira, siempre son los referentes, ¿no? Y tienen sus intermediaciones con la sobrenaturaleza o las deidades, ¿no? Vas a cortar un árbol, mira la luna. La nana Kutsu te va a decir cuándo puedes cortar la luna, pero no hay una sola luna, hay 12 lunas. ¿Cuándo dentro de las 12 lunas lo voy a...? Eso es ciencia, ¿no? Bueno, no, eso es un pensamiento lógico o un pensamiento derivado de la experiencia que no es ni mejor ni mayor que el que se construye aquí en el laboratorio, ¿no? Hay un pensador muy denso en este sentido que yo le recomiendo que se llama Bruno Latour. Bruno Latour ha hecho toda esta reflexión y tiene un libro que se llama Nunca hemos sido modernos, para romper con ese mito de que nosotros somos superiores, etcétera, etcétera, pues él escribe ese rollo. Pero a donde voy es que nosotros podríamos en la agroecología aprender que los agroecosistemas no están basados en relaciones de competencia, sino de reciprocidades. Las agriculturas tradicionales tienen su razón de ser en función del entendimiento de la naturaleza y de las relaciones humano-no humano, en función de esas reciprocidades de comunalidad, que sería el bien vivir o buen vivir para ustedes, que nosotros le llamamos comunalidad, y el trabajo en común. El trabajo es de todos. Cuando hacemos una milpa y hay una tusa, ¿cómo le llaman aquí a la tusa? ¿Tusa? Topo. El ratoncito ese que se está comiendo desde abajo las raíces. Ajá.
Y uno dice, hay que matarla, ¿no? Y saca uno el rifle y ¡pa!, ¿no? Y hay que echarle DDT y agrotóxicos para que se muera. El campesino dice, no, espérate, mira, el trabajo es de todos. La tusa trabaja, yo trabajo, la planta trabaja, la tierra trabaja, la luna trabaja. Es un trabajo en común. Si la tusa se pasa de inteligente, habrá que decirle, bajamos tu población, espérate, ¿no? Pero tiene derecho a comer porque ella trabaja. ¿Pero cómo trabaja? Bueno, es que el excremento que queda en el horizonte B del suelo le da fertilidad a la tierra. Remueve y entonces descompacta el horizonte A. Y tiene una serie de factores ecológicos que hace que ese animal, esa persona animal, pues tenga un papel efectivo en esa búsqueda de la armonía, ¿no? Entonces, la reciprocidad en lugar de la competencia. ¿A dónde voy con esto? Lo que yo creo es que uno tiene mucho que aprender de las personas que no son universitarias, para decirlo ya más burdamente, que tienen esa experiencia y que la ponen en práctica y que tienen una razón de ser, un argumento que tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el cerebro. No se separa cerebro de corazón, ¿no? En segundo lugar, que construyen sociedades más resilientes. Y en tercer lugar, de alguna manera, amplían la agrobiodiversidad. Aquí les hemos llamado los guardianes de la agrobiodiversidad, y entonces los volvemos a poner como ángeles que caen del cielo, o pintados de verde, indios ecologistas, bla, bla, bla. No, tiene nada que ver con eso, están haciendo su rollo, ¿no? Su vida, ¿no? Y no tiene nada que ver con los preceptos ecologistas de nuestra sociedad, ¿no? Eso tiene que ver también con hacer traducciones lingüísticas. A ver, compañero, ¿qué significa el agroecosistema? Para nosotros el agroecosistema ese es diálogo, ¿no? Ah, pues para nosotros es esto, ¿no? Pero ¿a usted le interesa el agroecosistema? No, a mí me interesa mi finca. ¿Cuántos agroecosistemas tienen su finca? Pues no sé, pero tengo café, tengo esto, tengo lo otro. Ah, bueno, ¿no? Entonces, se requiere una traducción semántica, epistemológica y ontológica que permita que la agroecología se ensanche y que pueda dialogar. Para ello es necesario desbancar el concepto de productor y productora, ¿no? Narciso, ven, te voy a presentar a un productor. Uy, qué flojera, ¿no? ¿Por qué no me presentas a Juana, a Pedro, a Josefina? ¿Por qué me tienes que presentar al productor, no? O sea, lo redujimos casi a la nada al sujeto, ¿no? Es decir, para hacer un diálogo de saberes en la agroecología es necesario entender que a lo largo del ciclo anual ciertas relaciones entre humanos y no humanos se privilegian sin fragmentar el conjunto de tejidos entre todas las entidades existentes. ¿Qué quiere decir con eso? Que la agroecología no es nada más agronomía y ecología. Que en el ciclo anual hay momentos en que la relación de la luna con el agua es más importante que otras cuestiones, pero que al privilegiar esas relaciones no estamos fragmentando ni separando las otras, ¿no? Esto yo lo he entendido aquí muy bien. Cuando voy con mis amigas MISAC y doy mis clases en la MISAC Universidad, ellas están tejiendo, ni me miran. Están vestiditas, guapas, lindas, ¿no? Y de repente cuando algo suena interesante o más interesante o menos aburrido de lo que yo digo, voltean y dicen, no, y entonces empiezan a tejer. Y entonces aquí en los Andes, la espiral, el tejer tiene una connotación tan simbólica que es, digamos, tejer la vida, ¿no? Hacer la vida. En ese sentido, a mí me parece que nosotros tenemos mucho que aprender de ello. No podemos ser ellos.